Bueno, mis hermanos, el tema del día de hoy, ya viene introduciendo, ¿no es cierto?, es cómo se administra o cómo es la administración del pacto de gracia, lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿cierto?, hemos llegado a través de un recorrido, ¿cierto?, acerca de la teología del pacto que venimos haciendo, ¿cierto?, desde el Antiguo Testamento. Y hoy veremos lo que es la administración de este pacto en lo que es el Nuevo Testamento. Bueno, mis hermanos, la intención mía, para serles sincero, era poder hoy día tocar lo que es un poco, quizás para algunos nuevo, para otros no, acerca de lo que es el paido bautismo. Pero me vi también la necesidad de poder entender y que podamos comprender en qué consiste realmente el nuevo pacto, el cual nosotros somos incluidos, ¿cierto?, como gentiles. Bueno, en pocas palabras, mis hermanos, cuando hablamos de paido bautismo, nosotros estamos hablando de el bautismo de infantes, que como lo vemos nosotros como tradición o iglesia que se adhieren a la tradición reformada, no de la misma manera en que lo ve la Iglesia Católica. Nosotros bien hablamos, ¿cierto?, que la teología del pacto está cuando Dios entra en una relación de pacto con el hombre, se sella a través de señales y sellos, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos que el pequeño o el infante de un creyente, de alguien que pertenece al pacto, recibe la señal del pacto como relación con Dios. No como lo cree la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica lo cree como un bautismo para perdón de pecados. Y bien sabemos que el bautismo no es sinónimo de salvación, ni mucho menos es sinónimo de perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, para poder nosotros introducirnos a eso, primero debemos entender cuál es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos siendo partícipes el día de hoy. Y es por eso que leeremos y citaremos nuevamente nuestra confesión de fe, el capítulo 7, que habla acerca de Dios y sus pactos, específicamente el inciso número 6, donde nos dice: bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, los cuales, aunque inferiores en número y administrados con más simplicidad y menos gloria externa, no obstante, en ellos este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a judíos como a gentiles. Este pacto se denomina el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieren en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. Eso es lo que nosotros hemos venido hablando, que es cierto, bajo la dispensación de Adán, o bajo el tiempo de Adán, cuando él cae, el Señor entra, ¿cierto?, en una relación de pacto, hablando a la mujer que tendría un descendiente, el cual sería quien aplastaría, ¿cierto?, la cabeza de la serpiente. Después vemos, ¿cierto?, cómo se inicia este pacto, o se instaura, o se inaugura con Abraham, que es sucesivamente. Entonces, lo que nosotros hoy veremos, mis hermanos, será un poco de lo que es el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, que se conoce como el pacto mosaico o el pacto sinaítico. Entonces, nosotros, mis hermanos, debemos entender que las ordenanzas del Antiguo Testamento lo que hacían era anticipar la redención que el hombre tendría en la persona de Cristo. Tanto la Pascua como la circuncisión eran ordenanzas entregadas al pueblo de Dios. De la misma manera en que lo es el bautismo y la cena del Señor, ordenanzas que fueron entregadas por nuestro Señor, ¿cierto?, en su segunda venida, en su primera venida, cuando se encarna. Él instaura el nuevo pacto y dice que harán esto en memoria de mí
Y dice, también envía a sus discípulos a bautizar a todas las naciones. Entonces estas ordenanzas pertenecen al nuevo pacto, no a la restauración del pacto mosaico, como creen también otros hermanos, sino más bien, este viene a ser un vino nuevo que se deposita en odres nuevos. Acompáñenme al libro del profeta Jeremías, específicamente al capítulo 1, verso 31 al verso 34. Jeremías, capítulo 31, verso 31 al verso 34. Nos dice la palabra del Señor. Le damos lectura en su nombre y dice: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos entender por las palabras del profeta Jeremías en este fragmento de su libro? ¿Qué era lo que estaba velado para el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Qué era lo que estaba velado para los intérpretes de la ley de aquel tiempo, para los escribas, los fariseos? ¿Qué era lo que estaba velado y que ellos no pudieron entender con relación a la ley o a las palabras del profeta Jeremías? Nicodemo, mis hermanos, siendo un maestro de la ley principal en medio del pueblo, un intérprete, no cualquier intérprete, era un intérprete de la ley, no podía entender ni comprender las palabras del Señor cuando le hablaba acerca del nuevo nacimiento. Eso es lo que nos está transmitiendo, lo que nos está revelando el profeta Jeremías. Que ya en el nuevo nacimiento la ley del Señor ya sería puesta en nuestros corazones. Mis hermanos, aunque los israelitas fallaron en cumplir el juramento que hicieron en el monte Sinaí, Dios prometió aún así un nuevo pacto. Entonces nosotros hemos dicho y hemos hablado, póngame atención en esta parte, hemos hablado que existen solamente dos pactos: el pacto de gracia, o como otros maestros del pacto encasillan también el pacto de gracia con el pacto de redención, pero es porque es la misma esencia. Por ende, si tú escuchas hablar del pacto de gracia y el pacto de redención, están hablando de la misma esencia. Hablamos del pacto de gracia y el pacto de obras. Esos son los dos pactos que nosotros hemos nombrado a través de esta serie de estudios. Entonces, la pregunta debiese cambiarse o debiese formularse: ¿qué es nuevo acerca del nuevo pacto y qué no es nuevo? Mis hermanos, bien dijimos que el pacto de gracia es el pacto por el cual todos los creyentes se salvan. Eso es lo que nosotros hemos hablado hace un tiempo atrás, ¿cierto? Pero hay varias, no muchas, pero hay varias diferencias
que existen en cómo se administró el pacto de gracia en el Antiguo Testamento y cómo se administra en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy, mis hermanos. El nuevo pacto, cuando habla el Señor que ha instaurado un nuevo pacto, basta con que nosotros leamos el libro de Hebreo y lo leamos en su contexto y nos daremos cuenta que lo que ahí hace referencia es al sacrificio y al orden levítico. Y tú podrás notar que ahí aparece la afirmación de ese nuevo pacto. Pero hay mucho más, mis hermanos. Hay mucho más. El nuevo pacto es nuevo solamente en relación al pacto mosaico, no al pacto abrámico. La promesa hecha a Abraham sigue aún presente. En ti serán benditas todas las naciones. Acompáñenme a Romanos capítulo 4, por favor, verso 7 al verso 13. Romanos capítulo 4, versículo 7 al 13. Pablo, después de denunciar tanto al judío como al gentil, él dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Por qué decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia? Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Ahora, la pregunta que nos surge: ¿qué es o cuál era el pacto mosaico? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es eso del pacto mosaico o del pacto de Moisés? Bueno, el pacto mosaico se llama así simplemente porque Moisés era el mediador de ese pacto. Acompáñenme a Éxodo capítulo 24, verso 7 al verso 8. Una vez que a Israel se le entrega el decálogo o los 10 mandamientos como se conocen, dice la palabra del Señor: luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Mis hermanos, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, Israel se establece como una nación mediante un gobierno teocrático. ¿Qué es lo que es un gobierno teocrático? Bueno, es un gobierno que es gobernado directamente por Dios.
Nosotros en la Escritura tenemos que el pueblo de Israel pasa por diversos periodos. Uno es el periodo de la teocracia, que es este periodo en el cual Israel es gobernado directamente por Dios. Luego pasa el periodo de los jueces, ¿cierto? Llegando al periodo de la monarquía, que es el periodo donde gobierna Saúl, David y Salomón. Y después pasa el periodo del gobierno dividido, cuando el hijo de Salomón se divide, Roboam, y las 10 tribus se van con Jeroboam. Entonces esos son los 3 periodos en los cuales el pueblo de Israel está bajo la ley, bajo el mandato del establecimiento de la ley mosaica. Ellos reciben la ley del Señor. Ellos deben conducirse mediante la ley que les fue dada en el monte Sinaí. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la ley? O el propósito principal que Dios tiene mediante la ley. El propósito fundamental de Dios para el pacto mosaico era conducir a su pueblo a Cristo para la salvación. Cristo estaba velado. Es por eso que Cristo, cuando se encuentra con los discípulos camino a Emaús, Él les dice que todas las escrituras hablan de Él. Y ellos dicen, no sentíamos cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Bueno, eso debe suceder en nosotros cuando abrimos las escrituras y vemos a Cristo en todos lados. Debe arder nuestro corazón. Como Cristo es el Cordero Pascual. Como Cristo es la ofrenda de Abraham al Señor. Como Cristo es el abrigo o la piel puesta a Adán cuando fracasa. Como Cristo es el sacrificio de Abel. Eso debe suceder en nosotros cuando abrimos las Escrituras. Procurar encontrarnos y tropezar con Cristo en todo lugar que cabemos. Entonces, mis hermanos, los israelitas fueron salvados por la gracia de Dios en Jesucristo al poner su mirada en Él, a través de la fe. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, que ya nos hemos citado en varias ocasiones. Por la fe Abraham habitó en una tierra extranjera, esperando la ciudad cual constructor era Dios. Entonces, mis hermanos, cuando la Biblia habla del nuevo pacto, habla de un pacto que es nuevo en relación a lo que se llama antiguo pacto, es decir, el pacto mosaico. Solamente en eso. Mire qué nos dice Hebreos capítulo 8, verso 6 al verso 13. No olvidemos, mis hermanos, que el autor de Hebreo lo que habla y donde habla estas palabras es en un contexto hablando sobre el sacerdocio levítico, sobre los sacrificios, sobre la expiación. Él dice, pero ahora Él, ¿quién? Cristo, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, mirad, que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, eso, mis hermanos, nos lleva a un segundo punto, que es acerca del mediador del nuevo pacto. Bueno, nosotros ya hicimos un estudio, ¿cierto?, acerca de los oficios del mediador. Pero el mediador del nuevo pacto es el Señor mismo quien lo establece. El Dios encarnado, el Dios hecho hombre, Él es quien establece el nuevo pacto. Pero en el pacto mosaico, Moisés, un simple hombre, pecador, de la misma manera que nosotros, es quien actúa como un mediador. Por ende, Cristo es el único mediador del pacto de gracia. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Juan, capítulo 1, verso 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la ley que nos condena. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Mis hermanos, no había nada malo en la ley moral y en la ley ceremonial. Dios la había dado por medio de Moisés, eso está sumamente claro. Pero esta era de carácter preparatorio, revelaba la condición pecaminosa de todos los hombres y apuntaban a una liberación mucho más grande. Pero habían dos cosas, mis hermanos, que la ley como tal no podía suministrar y no podía entregarnos. Y era gracia para perdonar pecados y poder ayudarnos en momentos de necesidad y verdad. Entonces, la ley vino a ser ese ayo, como hemos dicho, que nos conduce y que nos empuja a Cristo. Como hombre, mis hermanos, yo no puedo cumplir la ley. Yo, Claudio Coronado, como hombre, es imposible que yo pueda cumplir la ley. Entonces la misma ley me empuja a creer y a mirar a aquel que sí pudo cumplir la ley y por fe me revisto de su justicia. Eso es lo que vino a hacer la ley de Moisés. Empujarnos a nosotros y vernos y mostrar nuestra incapacidad de ser justos y empujarnos a aquel que es justo y revestirnos de su justicia por la fe en Él. Eso es lo que ha hecho la ley y ese era el propósito que tenía la ley y el pacto que Dios hace con Moisés. Entonces eso nos lleva a un tercer punto, una tercera diferencia, que es que el nuevo pacto bendice en vez de maldecir. El nuevo pacto, mis hermanos, nos ofrece algo que el antiguo pacto era incapaz de ofrecernos, que era gracia y perdón de pecados. Romanos capítulo 3, verso 20 al 26 nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios
exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mis hermanos, el antiguo pacto estaba basado en la ley y requería la obediencia de Israel. Por medio de la obediencia, Israel recibiría bendiciones. Si no obedecía, serían maldiciones. Miren lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 y verso 2. El pacto que Dios hace con el pueblo de Israel era un pacto que ameritaba, o el Señor pedía, la obediencia del pueblo para poder ser bendecidos. Él dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a tu Señor, tu Dios. En cambio, el nuevo pacto está basado en la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo debo creer que la promesa que el Señor me ha hecho a mí, a mi esposa, como adultos, ¿cierto?, de nuestro hogar, también alcanzarán y llegarán a mis hijos. Eso lo creo por fe, mis hermanos. Cuarto, el nuevo pacto provee una renovación interna, no una vida implacable de forma externa, sino que una renovación interna por la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, aunque Israel fracasó en producir frutos dignos de justicia y frutos dignos de arrepentimiento, el pueblo de Dios sería abundantemente fructífero en el nuevo pacto por causa del derramamiento del Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor le promete al pueblo mediante Ezequiel, capítulo 36, verso 26 y verso 27. El Señor nos dice lo siguiente. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 y verso 27, dice: además, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, mis hermanos, el nuevo pacto contiene la promesa del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Un nuevo nacimiento, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por ende, debemos concluir que aquel que está en una relación de pacto real con el Señor no puede seguir siendo, viviendo y pensando como lo era antes. Mire que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, esa palabra denota en el original una unión estrecha, íntima. Aquel que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son ellas nuevas. ¿Por qué?
Porque el nuevo pacto está hecho sobre mejores y mayores promesas. La ley de Dios puesta en nuestros corazones. Y eso nos lleva a nuestra quinta diferencia, ya última para terminar. El pacto mosaico era un pacto que se confinaba o se reducía solamente al pueblo de Israel. Un pacto nacional, por así decirlo. Pero el nuevo pacto es mayor, es más fructífero. ¿Por qué? Porque incluye a todas las naciones. Esa es la promesa, la sustancia del pacto de gracia hecha a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. Por eso el apóstol Pablo, un judío, fariseo de fariseos, experto en la ley, enseñado a los pies de uno de los mejores maestros de aquel tiempo, intérprete, dice en Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él, el Señor, el mediador del nuevo pacto, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso ya no es necesario que alguien tenga que enseñarle a otro y le diga conoce al Señor, porque todos le conocerán al Señor, porque el pacto de gracia es la promesa de que todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham, en la simiente de la mujer. Entonces nosotros, entendiendo todo esto, mis hermanos, acerca del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento lo que hacía era anunciar la instauración, el advenimiento de este nuevo pacto que se cumpliría con la venida de Cristo. Cristo, mis hermanos, es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Cristo vence a Satanás y desarma a las tinieblas. Cristo es el descendiente de Abraham. Cristo es el verdadero Israel en quien descansan todas las promesas. Cristo es el descendiente del rey David, quien establecería un trono y un reinado eterno, que sería llamado príncipe de paz, rey eterno. Cristo es el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué es el mediador del nuevo pacto? Porque Él se entregó como sacrificio, poniendo fin a todo el sistema sacrificial y ya no hay necesidad de derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Cristo es el segundo Adán, que le daría inicio a una nueva raza de hombres y mujeres pecadores salvados por la gracia y la sangre del Cordero. Ese es el Cristo el cual nosotros debemos conocer. Ese es el Cristo que se nos anuncia en el pacto de gracia. Ese es el Cristo que es el que nos justifica y que nos hace ver que somos débiles, que no podemos cumplir la ley del Señor, el mandato divino. Y si nos acercamos de manera confiada y en humildad, recibiremos misericordia de parte de Él. Por ende, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, mis hermanos. Todas han sido hechas nuevas por ser partícipes de este precioso pacto, el pacto de gracia, donde ya nadie nos debe decir conoce al Señor, sino que podemos conocerle mediante el Espíritu que fue derramado en nuestros corazones. Le invito a cerrar sus ojos.